disculpar si hay momentos que corte el micrófono. Estoy un poquito mal de la garganta y por momentos me vienen accesos de tos, pero creo que vamos a poder pasar la clase bien. Me van a confirmar, por favor, si pueden ver mi pantalla ahora. Y les explico un poquito. ¿Pueden ver la presentación? Sí, doctora, se ve. Ya, perfecto. Y me confirman si se ve ahora en pantalla completa. Sí, está bien, doctora. Ya, perfecto, gracias. Bueno, conmigo vamos a abordar algunos temas. Como ven, como han podido ver, seguro ya les explicó la doctora Zapana y demás docentes. En Inmuno somos varios docentes. La parte de inmunología básica la ven con la doctora Cortés, que seguramente ya están organizados con ella, y con ella generalmente pasan la primera semana y la mitad de la segunda en los horarios, ¿no?, que ya les indica. Las teóricas conmigo, como ya les dije en el grupo, las pasamos los días martes y miércoles. Y bueno, como saben, esta semana el aula está siendo utilizada para otros temas, ¿no? Entonces, vamos a pasar por la modalidad virtual y veremos la siguiente semana si se resuelve ese tema, para volver ya a la modalidad presencial. Conmigo van a ver los temas de inmunización y vacunas. Vamos a ver un tema que son exámenes de laboratorio aplicados a la clínica. Y también vamos a ver el tema de inmunología del cáncer, dependiendo de cómo vaya el avance, ¿no?, de clases. Y la parte de inmunomodulación y tratamiento con inmunoglobulinas. Principalmente son estos tres temas: el de vacunas, el de exámenes de laboratorio y el de inmunomodulación. Y luego, a veces, según cómo se dé el tiempo, como tema adicional, vemos el tema de inmunoterapia del cáncer. Entonces, según cómo vaya el avance, ya nos vamos a ir organizando. Yo siempre les mando las presentaciones de las clases, de modo que no es necesario que tomen apuntes de todo, salvo de alguna que otra cosa que consideren necesario complementar. Y también en algún momento les voy a mandar como bibliografía el libro de inmunología de Rojas, que lo tengo en PDF y que les puede servir también para el resto de sus presentaciones con la doctora Cortés y demás. Y también el libro de inmunología de Abbas. Probablemente esos libros se los pase mejor cuando nos veamos el día martes de manera presencial, para que los pueda copiar alguno de ustedes y pasar por Drive a sus compañeros. Hay otro libro que es el de inmunología de Rich, es un libro un poco más pesadito, por eso les digo lo del Drive, que es un libro más para la parte clínica, ¿no?, que también les puede servir para eso. Bueno, las teóricas, como les digo, conmigo son martes y miércoles de 7:15 a 8:15 en el aula L, y los días que pasemos clases presenciales, por favor les voy a pedir que tengan lista una laptop ya conectada al proyector. Si no me equivoco, la doctora Zapana igual ya les dio esas instrucciones para que ustedes se organicen, y a la hora de empezar la clase ya tendría que estar listo y todo conectado para ganar tiempo. En cuanto a las prácticas, ustedes están organizados en subgrupos para ir a los diferentes hospitales. Entonces, el subgrupo 1 pasa conmigo la primera semana, el subgrupo 2 la segunda y el subgrupo 3 la tercera. Conmigo no hacen prácticas hospitalarias, lo que hacemos es 2 prácticas cortitas en el aula 407. Esta vez igual con el subgrupo 1 vamos a quedarnos conectados por un momento después de la clase para que yo les dé un par de actividades. Lo que hacemos generalmente en la parte práctica es un pequeño repaso de lo que es la historia clínica inmunológica,
y un ejercicio en relación a eso que ya les daré a los de a los del grupo 1 ahora después de la clase. Y también hacemos una revisión de algunos artículos en relación a los temas que vemos en teóricas, ¿no? Entonces, por cómo se han dado las cosas esta semana, con el subgrupo 1, como les digo, nos vamos a quedar conectados ahora después de la clase para que yo les dé las instrucciones. Y ya con el subgrupo 2 y 3 lo vamos a hacer en el aula 407, la semana 2 y la semana 3, terminando nuestras clases teóricas. No sé si queda todo claro en relación a las clases. ¿Tienen alguna pregunta antes de empezar? Bueno, creo que está todo claro. Así que vamos a ir empezando con nuestra clase. Bueno, ¿me confirman nuevamente si ven bien la presentación? Sí, doctora, se ve. Ya, perfecto. Bueno, para hablar del tema de vacunas, vamos a hablar primero de algunos conceptos en relación a lo que es la inmunización. Sabemos que la inmunización es un proceso por el cual nosotros conferimos protección o conferimos inmunidad a otro individuo. Esta se puede realizar de dos formas, puede ser inmunización pasiva o inmunización activa. La inmunización pasiva, como su nombre lo dice, se refiere a conferir inmunidad sin activar el propio sistema inmune del individuo, es decir, vamos a transferir anticuerpos o defensas que ha producido una persona a otra persona, pero no estamos estimulando su sistema inmune. Por definición, la inmunización pasiva es transitoria, solamente va a durar el tiempo que dure generalmente la vida media de los anticuerpos que traspasamos al otro individuo. Y algunos ejemplos de inmunización. Y algo muy importante es que no va a generar memoria inmunológica, ya que no estamos activando el sistema inmune del paciente o del individuo que recibe este tipo de inmunización. Los ejemplos más claros de esto es la transferencia de anticuerpos maternos, ya sea, por ejemplo, durante el embarazo, el paso de la IgG por la placenta, o también la lactancia materna, ¿no? En ambos casos, la madre está traspasando al bebé los anticuerpos que ella produce, le está protegiendo, pero estos no serán permanentes, ¿no? Sino solamente durarán el tiempo que esto se mantenga, ya sea el embarazo o la lactancia. La otra forma de conferir inmunización pasiva lo vamos a ver más adelante en el tema de tratamiento con inmunoglobulinas, donde nosotros podemos administrar en un paciente inmunoglobulinas que han sido purificadas a partir de donantes, ya sea en forma de inmunoglobulina humana estándar o llamada polivalente, o las inmunoglobulinas hiperinmunes. Estos son preparados comerciales que contienen la mezcla de inmunoglobulinas para proteger al paciente, pero que han sido procesados de alguna forma, purificados previamente. Y como les digo, ya hablaremos de esto con más detalle más adelante. La otra forma de inmunización que tenemos es la inmunización activa. A diferencia de la pasiva, es un tipo de inmunización en la cual nosotros estimulamos el sistema inmune del individuo y es este sistema inmune el que genera las defensas. Por tanto, es una forma de inmunización que sí genera memoria inmunológica y que va a ser a largo plazo o de manera permanente. La forma más común de inmunización activa es cuando cursamos una infección natural, ¿no? Hay un clásico ejemplo que cuando somos chiquitos nos da varicela, cursamos la enfermedad, pero si luego estamos en contacto con algún familiar que esté con varicela, ya no nos enfermamos, simplemente pues ya estaríamos inmunizados, ¿no?
Bueno, si tuvieran alguna pregunta o algo, me pueden interrumpir por si acaso. Acabo de escuchar como si hubieran levantado la mano, pero no veo nada. Pueden directamente activar su micrófono. ¿Tienen alguna pregunta o comentario? Bueno, como les decía, cuando cursamos una infección natural es una forma de inmunización activa, es la forma más común. Y luego está la vacunación. Con la vacunación, prácticamente lo que nosotros hacemos es intentar imitar de una forma artificial lo que sería una infección natural, pero sin que el paciente curse con la enfermedad. Esto puede darse de muchas formas, que ya las vamos a ver más adelante en la clase. Y en ambos casos estamos activando al sistema inmune del paciente y generando memoria inmunológica. Bueno, para entender lo que es la inmunización activa y las vacunas, tenemos que recordar un poquito lo que es la respuesta inmune adaptativa. La respuesta inmune adaptativa sabemos que es una rama del sistema inmune que justamente tiene la característica de poder generar memoria inmunológica. Entonces, nosotros tenemos dos células principalmente o dos tipos de celulares en la respuesta adaptativa, que sería la rama humoral, que está dada por los linfocitos B y la producción de anticuerpos, y la rama celular, que está dada por los linfocitos T. Sabemos que hay muchos tipos de linfocitos T, ¿no? Pero cuando hablamos de rama celular nos referimos a los linfocitos T en conjunto. En esta respuesta inmune adaptativa, generalmente los linfocitos B van a reconocer por medio de su inmunoglobulina de superficie al antígeno de interés, empezarán a proliferar, a diferenciarse en célula plasmática y producir anticuerpos. En cambio, los linfocitos T requieren de un paso adicional, que es el proceso de presentación antigénica. Esto quiere decir que los linfocitos T solo van a reconocer a su antígeno cuando éste ha sido procesado y presentado por una célula presentadora de antígenos. Una vez dado este proceso, igualmente los linfocitos T empiezan a expandirse, a diferenciarse, entran en una fase efectora, al igual que la célula plasmática, donde se logra eliminar el antígeno que ha iniciado la respuesta y luego va declinando la proliferación celular. Muchas de estas células entran en apoptosis, pero hay una característica y es que hay un pequeño grupo de células que sobreviven a esta fase, que son las células de memoria, ¿no? Y esta va a ser la parte, digamos, relevante de la respuesta inmune adaptativa, ya que si en un futuro nosotros contactamos con este mismo antígeno, estas células de memoria que se quedan dormidas en órganos linfoides, ya sea primarios o secundarios, pueden ser activadas y empezar a proliferar rápidamente y producir una respuesta mucho más eficiente que la primera vez. La respuesta inmune adaptativa también tiene la característica de ir mejorando con el tiempo. Esto quiere decir que una respuesta inmune inicial va a ser de cierta intensidad, por ejemplo, en una primera infección. Si volvemos a contactar con el patógeno, va a haber una pequeña reinfección detectable, pero el tiempo va a ser más corto. Y posteriormente ya podemos tener una respuesta mucho más eficiente, tanto de anticuerpos y células, y la reinfección va a ser ligera o aún puede no detectarse, ¿no? Podemos no tener ningún síntoma. Cuando hablamos de respuesta adaptativa, esta respuesta va a ser también variable dependiendo del microorganismo.
Aquí vemos, por ejemplo, en el caso de algún tipo de virus, cómo este virus puede proliferar en los primeros días o semanas. Vamos a tener una respuesta inicial de anticuerpos polireactivos iniciales. Sin embargo, con el tiempo se van a generar anticuerpos neutralizantes que se pueden mantener a lo largo del tiempo, incluso por muchos años. Fuera de esta respuesta de anticuerpos, se va a dar una respuesta celular, tanto de linfocitos T helper como citotóxicos, que como ven aquí también se pueden mantener a lo largo de los años. Bueno, aquí vamos a ver lo que, cómo se genera realmente esta memoria inmunológica y las células de memoria. Aquí vemos un ejemplo con las células plasmáticas. Cuando nosotros entramos en contacto con algún antígeno, tenemos que vamos a tener una respuesta, como ya hemos hablado, y dentro de esto un grupo de células de memoria. Estas células de memoria se pueden convertir en células plasmáticas de vida media corta o de vida media larga. Muchas de estas van a entrar en apoptosis, pero va a haber un grupo de células plasmáticas de vida media larga que pueden transportarse a los nichos de supervivencia. Estos nichos de supervivencia son espacios en los órganos linfoides, como ser la médula ósea, donde, como podemos ver, tenemos una célula estromal y otras células circundantes que tienen una serie de moléculas dadas por quimioquinas, moléculas de adhesión, receptores de quimioquinas y otros, que tienen sus receptores o ligandos correspondientes en la célula plasmática. Entonces van a ser todas estas interacciones las que mantienen a la célula plasmática conviviendo en este nicho de supervivencia, y a la vez tanto la célula estromal como otras células circundantes del medio van a ser las que secreten factores de crecimiento, citoquinas y otros que mantienen la supervivencia de esta célula plasmática. Aquí podemos ver que fuera de la célula estromal hay una serie de células, tanto de la respuesta innata como células circundantes del propio órgano linfoide. Aquí podemos ver las interacciones que tienen con la célula plasmática y cómo van secretando diferentes factores que estimulan y alimentan esta célula. Bueno, ya hablando de lo que es la vacunación, para hablar de vacunación nos vamos a algunos antecedentes históricos. Ya desde el año 1978 fue cuando Edward Jenner demostró que se podía conferir inmunidad en un paciente. Esto lo hizo, esta era una época donde había una enfermedad, la enfermedad de la viruela era endémica, y se tenía lo que era la viruela humana y la viruela vacuna, ¿no? Entonces, él demostró que inoculando las pústulas que se generaban en las ubres de la vaca que contenían el virus de la viruela vacuna en el brazo de un niño, podía conferir inmunidad en él, ¿no? Esto seguramente ahora lo podemos entender porque hay cierto grado de similitud en la estructura de estos virus. A este proceso se le llamó vacunación debido a que esto venía de la vaca, es un término que se ha mantenido hasta la fecha, y obviamente estos procedimientos ya
ya no sería pensable realizarlos a la fecha, pero fue un hito importante debido a que se demostró que este procedimiento logró conferir inmunidad en este gente frente a la viruela humana, ¿no? La vacunación ha sido un hito sumamente importante desde la incorporación de la vacuna frente a la viruela. Se ha visto que a lo largo de los años han disminuido drásticamente los casos hasta finalmente, después de varios años de no haber ningún caso de viruela, se pudo considerar completamente erradicada. Lo mismo ocurrió en el caso de la difteria, de la polio, ¿no? Como podemos ver acá, la disminución drástica. Si bien son patologías que no se consideran erradicadas, sí se han podido disminuir drásticamente los casos. En cuanto a cómo funciona la vacunación, esto es algo muy parecido a lo que les mostraba previamente respecto al proceso de inmunidad adaptativa. La idea con la vacunación es de alguna forma intentar imitar, como les decía, al microorganismo original. Esto se puede hacer de varias formas que ya lo veremos, pero la idea final es generar inmunidad adaptativa y memoria inmunológica, ¿no? Entonces, cuando nosotros aplicamos una vacuna, sea en la forma que sea, puede ser una vacuna viva, atenuada, inactivada, de ARN, cualquiera sea la forma de vacunación, nosotros la inoculamos y lo que ocurre es que esta va a ser procesada, como veíamos, una célula presentadora, se activarán los linfocitos T correspondientes, los linfocitos B por su parte, se generan células plasmáticas productoras de anticuerpos. El objetivo principal de la vacunación es que se generen anticuerpos neutralizantes para que cuando nosotros contactamos con el virus patogénico, estos puedan impedir que este ingrese a nuestras células, ¿no? Por otro lado, también se generará inmunidad celular y tendremos finalmente células tanto B como T de memoria para que estén ahí listas para proliferar en el momento que nosotros contactemos con el microorganismo verdadero, ¿no? Existen varios tipos de vacunas. Una vacuna, como decíamos, es una forma de imitar al patógeno original sin que éste cause enfermedad. Entonces, para este objetivo, esto se puede hacer de varias maneras. Y tenemos prácticamente dos grupos grandes de vacunas, unas que son las llamadas las de microorganismos enteros y otras las que son partes de patógenos. Entonces, las vacunas de microorganismos enteros pueden darse de dos formas diferentes, que son los microorganismos vivos atenuados, que ya explicaremos en qué consisten, o los microorganismos inactivados. En ambos casos, estos dos tipos de vacunas son el microorganismo entero, pero que ha sufrido una modificación para no producir enfermedad. Y por otro lado tenemos las vacunas que son partes de microorganismos. Generalmente estas vacunas van a contener un antígeno del patógeno que va a ser el antígeno de interés. Como ahora tenemos muy fresco esto del COVID, les doy el ejemplo con la proteína Spike, ¿verdad? En el caso del SARS-CoV-2, se sabe que la proteína Spike es la proteína del virus que permite que el virus ingrese a la célula por medio de su receptor. Entonces, las vacunas que se han generado para COVID, muchas se han centrado en esta proteína Spike, ¿no? En imitar esta proteína o producir esta proteína, ya sea de manera recombinante o administrarla en forma de ARN o ADN para que se produzca la proteína y con ella inmunizar al paciente.
Bueno, dentro de esto, dentro de estas dos formas grandes de vacunas, tenemos varios tipos a su vez. En este esquema yo les he resaltado en rojo las vacunas que son vacunas vivas atenuadas. Esto debido a que estas tienen algunas características especiales que ya se las comentaré. Entonces, por ejemplo, dentro de nuestro esquema de vacunación nacional tenemos la BCG, que se administra, que es una vacuna viva atenuada bacteriana. Tenemos la vacuna de Sabino, antipolio oral, la SRP, la de la varicela. Bueno, la de la varicela en nuestro medio no se administra, pero es una vacuna viva. Y fiebre amarilla, ¿no? Y vacunas inactivadas o muertas, aquí tenemos igualmente varios ejemplos, tanto virales, bacterianas, en forma entera, fraccionada, etcétera, ¿no? Aquí tienen los diferentes ejemplos. En este esquema tenemos un esquema más completo, más actualizado de los tipos de vacunas. Como les decía, estas pueden ser de patógenos enteros. Entonces, cuando yo tengo al patógeno entero, lo que tengo que conseguir es que se pierda su virulencia y que no genere enfermedad en el paciente. Esto se puede hacer de dos maneras, como decíamos, ya sea atenuar al patógeno o inactivarlo. Estos procesos son dos procesos diferentes. Atenuar al patógeno quiere decir que lo vamos a modificar, ya sea por una atenuación dirigida o por medios de cultivo, para que este no genere enfermedad. Pero un patógeno atenuado, si bien va a perder su virulencia, no pierde su capacidad replicativa. Por tanto, las vacunas vivas atenuadas pueden llegar a replicarse en ciertos casos de vulnerabilidad del paciente, como ser pacientes inmunosuprimidos. Más adelante igual ya les comentaré en más detalle estas características. La otra forma de patógeno entero son los microorganismos inactivados. El proceso de inactivación es diferente al proceso de atenuación. Para inactivar a un microorganismo se puede hacer por medios físicos como radiación, calor, etcétera, medios químicos, el uso de formaldehído, etcétera. Y en estos procesos de inactivación, el microorganismo pierde su virulencia, pero además pierde su capacidad de replicación. Por tanto, ya no va a poder replicarse bajo ninguna condición, ¿no? Por otro lado, tenemos las vacunas que van a ser partes del patógeno. Es así que vamos a tener, según cuál sea el antígeno de interés, vamos a tener, por ejemplo, las vacunas de polisacárido, cuando el antígeno de interés es un polisacárido. El ejemplo más común de esto es la vacuna del neumococo. Y aquí tenemos lo que son las vacunas de polisacáridos solos o los polisacáridos conjugados. Esto también tiene su razón de ser, que ya lo veremos más adelante. Por otro lado, en algunos casos los patógenos pueden producir daño o pueden ser patogénicos debido a las toxinas que estos presentan. Entonces, cuando tenemos una toxina, como en este caso, la toxina tiene una estructura donde va a tener una parte de la toxina que es el llamado grupo tóxico, ¿no? Lo que genera toxicidad o genera daño en los tejidos del paciente. Si nosotros mantenemos toda la estructura de este antígeno, eliminando el grupo tóxico, lo que tenemos es un toxoide. Este toxoide mantiene el resto de estructura, pero sin la capacidad tóxica, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Por otro lado, tenemos vacunas de subunidades, donde se va a tener una parte del patógeno, que puede ser una proteína o el antígeno de interés. Y finalmente tenemos a las vacunas que en su momento se veían como vacunas
potenciales del futuro. Actualmente ya no se ven así porque son vacunas que ya se han utilizado mucho en la pandemia. Y estas son las vacunas basadas en ácidos nucleicos. Estas vacunas en lo que consisten es en que en lugar de que yo administre al paciente la proteína purificada, lo que hago es identificar el código genético que codifica para mi proteína de interés y lo inoculo en forma de ADN o de ARN que puede ir solo, desnudo, o puede ir dentro de un vector, ¿no? Entonces tenemos las vacunas ya sea de ácidos nucleicos desnudos o las vacunas de vectores. Estas vacunas, les reitero, contienen la información genética del antígeno de interés y cuando se inoculan en el paciente, esta información se procesa, se transforma en una proteína y luego es esta proteína la que termina inmunizando al paciente. Cada una de las vacunas tiene sus características, beneficios, limitaciones. Y aquí en esta tabla un poquito extensa pueden revisarlas. Yo se las he resumido en algunas diapositivas. Por ejemplo, las vacunas vivas atenuadas que mencionábamos son el patógeno entero, pero que ha sido alterado para atenuarlo. Esto quiere decir que se elimina su capacidad de virulencia. De esta forma, estos patógenos o estas vacunas no pueden producir la enfermedad. Lo que van a hacer es imitar la enfermedad de forma muy leve, pero estas vacunas sí van a mantener su capacidad replicativa. Este tipo de vacunas generalmente suelen ser virales, ¿no? Debido a que los virus son menos complejos en cuanto a la parte genética que otros microorganismos como las bacterias. Estas vacunas van a ser muy eficientes ya que van a generar una respuesta inmune muy comparable a una infección natural, pero tienen la desventaja de poder replicarse en ciertas condiciones. Esto, por un lado, puede ser beneficioso ya que generan una respuesta inmune muy potente, pero al tener esta capacidad replicativa pueden excretar partículas virales, ya que, y esto puede ser un riesgo, ya que en un individuo inmunocomprometido o en pacientes embarazadas podrían llegar a producir la enfermedad, ¿no? En el caso del embarazo, el riesgo no es para la madre, pero sí pueden llegar a producir una infección congénita en el recién nacido. Por tanto, son el único tipo de vacunas que están contraindicadas en personas inmunocomprometidas o en el embarazo. Entonces, estas vacunas que yo les marcaba aquí en esta tablita, la BCG, la vacuna antipolio oral, la de Sabin, fiebre amarilla, etcétera, estarían contraindicadas en estos pacientes. ¿Cómo se da este proceso de atenuación? Las vacunas vivas atenuadas se producen de la siguiente forma. Para poder atenuar un microorganismo, para hacerlo menos virulento, lo que hacemos es modificar el ambiente de este microorganismo. Por ejemplo, tenemos un virus determinado de un paciente y lo desarrollamos en un tipo de células, en este caso células humanas, ¿no? Sabemos que los virus se adaptan a su entorno, por tanto estos virus van a infectar estas células humanas, se van a replicar y demás. Si nosotros queremos modificar estas células o generar cierto grado de presión en ellas, lo que podemos hacer es cambiar el ambiente. Entonces, por ejemplo, las empezamos a cultivar empezamos a cultivar este virus en células de mono. Al cultivar al virus en este tipo de células,
lo que estaríamos haciendo es presionar al virus para que éste se modifique, y lo que un virus naturalmente va a hacer es modificarse para ahora ser infectante para las células de mono. Por tanto, va a modificar su estructura y será virulento para estas nuevas células. Esto ya podría ser utilizado como una vacuna, ya que si nosotros lo inoculamos, este virus ya no será patogénico en células humanas, pero sí tendrá características estructurales muy parecidas al virus original, ¿no? Entonces, esta sería una forma de atenuación que se puede realizar. Por otro lado, tenemos la atenuación dirigida, es decir, que nosotros podemos de manera dirigida modificar a nivel genético a este virus. En este caso tenemos los genes que codifican para las diferentes estructuras virales, y tenemos uno de los genes que codifica para hacer a este patógeno virulento, ¿no? Para que este produzca enfermedad. Entonces, este gen de virulencia lo podemos modificar, como ven aquí, o lo podemos eliminar de manera dirigida. Por tanto, tendremos un nuevo virus que la proteína de virulencia la tiene modificada para que ya no produzca enfermedad, o lo elimina o la eliminamos por completo para que este virus ya no exprese esa proteína de virulencia, ¿no? Entonces, este se llama un proceso de atenuación dirigida. En cuanto a las vacunas llamadas no vivas o vacunas muertas, tenemos igualmente las que contienen al patógeno entero o una parte del patógeno. Estas vacunas ya no van a conllevar ningún riesgo para los pacientes, ya que pierden completamente su capacidad de replicación. Esto también hace, si bien las convierte en vacunas más seguras, al no ser replicantes, también su capacidad inmunogénica va a ser menor, ¿no? De las vacunas vivas. Cuando hablamos del patógeno entero, tenemos a las vacunas muertas, inactivadas. Este proceso de inactivación, como les decía, puede ser por un proceso físico, un proceso químico, ya sea calor, radiación, el uso de formalina, formaldehído, etcétera. Mantienen su inmunogenicidad, es decir, su capacidad de inducir respuesta inmune, pero pierden su capacidad de virulencia y de replicación. Estas vacunas son seguras para individuos inmunocomprometidos y también son seguras durante el embarazo. Por otro lado, tenemos a las vacunas muertas de subunidades. Una subunidad dependerá de cuál es digamos, la parte del patógeno que nos interesa. Puede ser una proteína, puede ser un toxoide, como decíamos previamente, puede ser un polisacárido, polisacáridos conjugados, etcétera, ¿no? En cuanto a las vacunas de polisacáridos, dábamos el ejemplo de la vacuna del neumococo. En este caso, el antígeno de interés es un polisacárido, pero pasa que los polisacáridos son antígenos que, si bien pueden ser reconocidos por los linfocitos B, no van a activar una respuesta celular, es decir, no van a activar una respuesta en el linfocito T, ya que los linfocitos T, como habíamos dicho previamente, requieren un paso de presentación antigénica, y la presentación antigénica siempre se da con antígenos proteicos. Entonces, si nosotros administramos una vacuna de polisacáridos solamente vamos a desencadenar una respuesta humoral. Es por eso que se han generado las vacunas de polisacáridos conjugados, que consisten en el polisacárido conjugado con una proteína carrier, de modo que, además de activar la respuesta humoral,
por la presencia de esta proteína podamos activar el proceso de presentación antigénica y generar memoria también a nivel celular o a nivel de los linfocitos. En cuanto a estas nuevas estrategias o estrategias más modernas de vacunación, tenemos, como les decía, a las vacunas, ya sea de ácidos nucleicos desnudos o las que tienen a los vectores. En ambos casos, lo que se tiene es el material genético que codifica para el antígeno de interés, pero estos pueden ir en forma simplemente de ADN o ARN o pueden utilizar como transportador un vector. Es decir, si se introduce este material dentro de un vector viral, que a su vez es completamente inactivado y esto se utiliza como medio de transporte para introducir la vacuna en el paciente. Aquí tenemos como ejemplo una vacuna de ADN desnudo en el caso, por ejemplo, de un virus de la gripe, ¿no? Entonces tenemos que en el virus de la gripe la hemaglutinina es un antígeno de interés, ¿no? Para poder inmunizar. Identificamos al gen que codifica para la hemaglutinina y este, digamos, trocito de gen es lo que se va a inocular en el individuo, en este caso en un ratón. Se espera un tiempo y luego el momento que se infecta a estos ratones con el virus de la gripe, se ve que los ratones no inyectados sí tienen proliferación viral, pero los que recibieron la vacuna no tienen proliferación del virus, ¿no? En el caso de las vacunas de ácidos nucleicos, la forma en la que esto se procesa es la siguiente. Nosotros inoculamos el material genético, este material va a ser procesado y convertido en lo que es una proteína y esta va a ser presentada como cualquier otro antígeno sobre el MHC, por tanto pasará todo el proceso de presentación antigénica, se presentará el antígeno de interés y terminará estimulando a los linfocitos T. Algo, bueno, no sé si hasta aquí está todo claro. ¿Tienen alguna pregunta? ¿O continuamos? Todo claro, creo. Bueno, otro aspecto importante de las vacunas es el tema de los adyuvantes. Los adyuvantes van a ser componentes que nos ayudan en el proceso de inmunización, ayudan a estimular al sistema inmunitario. Y se ha visto que tienen varios mecanismos por los que actúan, ¿no? Cuando nosotros inoculamos una vacuna, perdón un momento. Cuando nosotros inoculamos una vacuna, generalmente la vacuna va a contener al antígeno de interés, pero además va a contener una mezcla de componentes que van a ser conservantes, estabilizantes y también lo que se llaman los adyuvantes. Estos adyuvantes, por un lado, nos ayudan en la respuesta inmune inicial, es decir, que van a generar un proceso inflamatorio inicial, atrayendo células inflamatorias, generando una respuesta inmune más potente, pero también se ha visto que estos adyuvantes tienen un rol más allá de esto. Un adyuvante muy utilizado es la alúmina. Entonces, cuando nosotros tenemos a un antígeno y a la alúmina, se han hecho estudios donde se ha demostrado que estos adyuvantes pueden estimular ciertas vías para mejorar el proceso de presentación antigénica y potenciarlo. Es decir, que pueden ayudar a aumentar la expresión de ciertas moléculas coestimuladoras
para potenciar la presentación antigénica. Un momentito, por favor. Disculpen, chicos. Bueno, estos adyuvantes son de varias formas. Aquí tenemos el ejemplo de los llamados ISCOM o complejos inmunoestimulantes, que son prácticamente unos lípidos en monocapa que rodean al péptido correspondiente en este complejo. Estos, cuando son inoculados, se fusionan con lo que es la membrana de una célula presentadora y pueden introducir al antígeno a esta, ¿no? Para que este sea transportado, igualmente procesado y presentado como cualquier otro antígeno. Aquí hay una lista de otros adyuvantes que han sido utilizados, el llamado adyuvante de Freund, el incompleto, que era emulsión de aceite en agua con una función similar. A este, en algunas ocasiones se lo mezclaba con micobacterias muertas o con muramilpéptido y otros con el objetivo de estimular un poco más la respuesta inmune. Estos ya no se suelen utilizar. La alúmina con partículas de bordetela, etcétera, y estos más modernos que son los complejos inmunoestimulantes. Bueno, esas son las generalidades en cuanto a las vacunas. Para terminar esta parte vamos a hablar un poquito de manera muy general sobre las vacunas frente a SARS-CoV-2, que han cobrado mucha importancia durante la pandemia, ¿no? Y también a modo de ejemplificar un poco cómo es el proceso de generación de una vacuna. Cuando nosotros tenemos un microorganismo determinado y queremos generar una vacuna, lo primero que tenemos que hacer es identificar muy bien al microorganismo, conocer muy bien su estructura y saber cuál va a ser nuestra diana, ¿no? Entonces, en este caso tenemos al virus SARS-CoV-2 con la proteína correspondiente, en este caso la proteína Spike, con su receptor de unión, su dominio de unión al receptor identificado. Y en el caso de SARS-CoV-2, apenas empezó la pandemia y se vio la gravedad de esto, se fueron empezando a generar muchos tipos de vacunas a nivel mundial. Todos los tipos de vacunas que les he comentado prácticamente se estaban generando para ver cuáles de ellas podían funcionar, ¿no? En este artículo que fue publicado como 4 meses del inicio de la pandemia, se planteaba que no se sabía exactamente cuánto tiempo podía tardar este proceso. Cuando se genera una vacuna, no solamente tenemos la generación de la plataforma, se tienen que hacer una serie de ensayos in vitro para ver si esta funciona o no. Se tiene que hacer el desarrollo de los ensayos clínicos, las diferentes fases, y cuando se pasan estas fases, recién se tienen las licencias por las agencias de medicamentos, FDA, etcétera. Luego se produce a gran escala y se administra en la población, ¿no? En el caso de COVID, sabemos que muchos de estos pasos se han agilizado o incluso se han saltado y han habido aprobaciones de emergencia debido a la urgencia que había en la pandemia. De todas las vacunas que se estaban generando en este momento, muchas de ellas ya se habían utilizado antes, ya se tenía experiencia. Sin embargo, lo más novedoso eran las vacunas de ADN y de ARN, ya que era la primera vez que
o hasta el momento no existían vacunas que hayan sido autorizadas con esa plataforma. En cualquiera de los casos, ya sea que se trate de vacunas enteras o subunidades o de ácidos nucleicos, el objetivo era el mismo, era inmunizar al paciente con la proteína Spike, activar las ramas humoral y celular de inmunidad, generar una respuesta de anticuerpos, generar una respuesta celular y conseguir finalmente la eliminación del virus, ¿no? Aquí tenemos nuevamente la estructura del virus. Sabemos que la proteína Spike es la que permite, por la unión al receptor AC2, la entrada de este virus a las células, ¿no? Por tanto, esta se convirtió en la diana en el caso de estas vacunas. Para entender un poquito más lo que son las vacunas de vectores virales, igualmente aquí vemos cómo es este proceso. Aquí tenemos al virus SARS-CoV-2, tenemos a la proteína Spike. En una secuenciación del virus se identifica al gen que codifica o genes que codifican para la proteína Spike. Por otro lado, se tiene un vector viral. En el caso de la vacuna que se generó en Oxford, se utilizó un adenovirus de chimpancé que fue modificado para no poder producir enfermedad. A este se le llamó vector ChAdOx. Y se introdujo el material genético que codifica para Spike dentro de este vector, ¿no? Entonces la vacuna consiste en inocular este vector. Una vez que se le inocula, el individuo codifica o procesa este material genético, lo transcribe, lo traduce y tenemos que expresa la proteína Spike, generando anticuerpos y células frente a ella. El momento que se enfrenta frente al virus, ya estará protegido, ¿no? Ese sería el objetivo de la vacunación. Bueno, chicos, eso es de manera lo más resumida posible nuestro tema de inmunización. El tema de vacunas es súper amplio, interesante, y he tratado de resumirles en esta clase lo más relevante en relación a las vacunas y con algunos ejemplos para que lo puedan ver. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, si no hay preguntas, les voy a pedir por favor que se queden conectados los del subgrupo 1. Los demás se pueden retirar y con los del subgrupo 1 en unos 5 minutitos nos comunicamos para que les dé las instrucciones respecto a las actividades de la práctica. Con los demás nos veríamos el día martes. Yo voy a coordinar con su representante, con Isabel, para ver si ya está habilitada el aula y pasamos clases presenciales o si nos organizamos para pasar a una clase, para continuar las clases virtuales. Gracias. Entonces, por favor, los del grupo 1 se quedan y en 5 minutos me conecto nuevamente.